Yo siento que este look es perfecto para Hi guys, welcome back to my channel. So I am here in Panama City, Panama, and we are going to do a little get ready with me. But since we are in Panama, I wanted to, try out that whole Spanish thing again. So vamos a hacer un arréglate conmigo. Hoy mi inspiración es un look de nuevo de mi favorito maquillaje artist. Este look de Lily Aldridge, yo siento que este look es perfecto para este clima y todo. Se ve súper fácil, pero a ver si lo puedo hacer. No tiene como casi nada en sus ojos, pero voy a comenzar con mi base. Aquí en Panamá la clima es bastante húmedo. Voy a usar este de Wet n Wild, se llama Photo Focus Face Primer. Usualmente usaré uno que tiene como brillante. Este no es matte, pero tampoco no es así como glowy. Para mi base voy a usar este chiquitito. Obviamente puedes usar cualquier BB cream, algo más leve, como light, porque tiene la piel bien natural también. Sí cubre un poco, suficiente pues, pero todavía tu piel luce como piel. Y si me equivoco en unas palabras, pues ya saben que me pueden corregir en los comentarios, porque yo sé que mi español no es perfecto, pero fui a Costa Rica, hablé un poco ahí y ahora estoy en Panamá. Ya estoy mejorando un poco porque lo oigo más, pero todavía me falta mucho. Ya voy a comenzar con mis cejas. Ella las tiene bien naturales también. Y yo tengo unas cicatrices, áreas que ya no crecen mis cejas. Este es de ColourPop, me encanta. A mí me encanta esta línea. Se llama Flesh, es nuevecita. Lo venden en Ulta. Voy difuminando. Se ve como un poco orangey, pero no se preocupen. En este viaje he usado este maquillaje de Flesh. Qué envidia tengo de este baño. I wish it was mine. Ahora voy a contornear, pero también este producto que se llama Beach Stick by Charlotte Tilbury. Este es en el color Ibiza, es como bronceador, pero tiene un poquitito de rojo, y pues a mí me gusta usarlo como rubor también. A ver si lo pongo de como whatever. También lo voy a poner aquí para que me veo bronceada como Lily. Aquí como con contorno. Oh my god, me cuesta decir esa palabra. Contornear, no sé. Y también tiene como un poquito aquí para que se ve que se quemó un poquitito. Voy a usar como unos cuantas rubores. Primero voy a mezclar. Tengo estos Cloud Paints de Glossier. Son rubor cremoso, y tengo estos dos colores que son los más nuevecitos, se llama Storm y Dawn. Voy a mezclarlo porque ella tiene como un poquitito anaranjado, pero también con un rojito, rosadito, así como que está quemada del sol. Puse un poco más de anaranjado porque así es la de ella, y nada más así con mis dedos voy poniéndolo. Ay, se me pasó. Así con el Beauty Blender, si te pasas la mano como yo, tienes más control con el Beauty Blender que con tus dedos, porque estos colores sí son más potentes. Los otros Cloud Paints que tiene Glossier son como más light. Yo pienso que es más fácil hacerlo así con tus dedos, pero estos sí son como más potentes. También voy a poner un blush de powder porque me llegaron unos de Laura Mercier que de veras son perfectos para este look, pero a mí no me gustan mucho productos en polvo, pero aquí en Panamá, porque si es tan húmedo, lo necesito
no puedo como nada más ir así con productos cremosos. Pues ya me estoy viendo que tomé sol. Voy a usar el bronzer ahora en polvo. Estos son unos de mis bronceador favoritos. Ay, qué pelo más feo, maltratado. Voy a ir al salón de belleza para que me hacen un tratamiento, porque aquí en Panamá hay cantidad, porque de veras tienen todo aquí de salones de belleza, de tratamiento del pelo, todo es blowouts, hay muchísimo. Con el mismo bronceador voy a tomar esta brochita así y nada más ponerlo así en la cuenca y también de este lado, obviamente. Y aquí tiene un poquito de brillante, así como de este color. Este es el Shadow Stylist Crayon de Bodyography. Así como un champaña, si se dice, o qué. Un poco de color aquí también. Y ahora vamos a continuar con el rubor que te estaba diciendo. Este es de Laura Mercier, se llama Peach, es nuevo. Son rubores que supuestamente deben de durar como 10 horas. Voy a tomar un poquitito. Y también tengo este que se llama Sangria y es un color un poco más rojito. Este debes de concentrarlo más abajo y el peach arriba para que te haga como un poquito de contorno también. Y ahora para limpiar todo eso voy a usar el Flesh Beauty y nada más así hago una línea. Sí, y ya hace que la cara se ve como más snatched. Y ahora vamos a poner el glow que queremos. Voy a usar primero este que se llama Blow Me Out. Es un Super Shock Cheek by ColourPop. Voy a poner un poquito aquí y también aquí, Mejor voy a usar este de Laura Geller, se llama Peach Glow. Voy a poner un poquito aquí en las mejillas. La razón que no me gusta mucho el de ColourPop me hace sobresalir mi textura de mi piel, pero este también hace que sobresale un poquito, pero ese como más. Y por eso no me gusta, pero me encanta aquí y en el Cupid's Bow. Y ahora con mi Flesh Beauty, este es el highlighter. Es como uno cremoso y se llama Twitch. Tiene como un colorcito. Tiene como un colorcito golden. Uno se ve como un poquito sudada, pero en una manera tan bonito. Me encanta. Me encantan estos highlighters así. Cuando vi esta foto de Lily Aldridge, es como mi look de vacaciones. Siempre me encanta ponerme un labial así como messy en anaranjado. Yo pienso que es como el look tropical. Pues yo compré estos dos cuando estuve en Tailandia, en Thailand. Son de Corea, son mis favoritos. My favorite lip tints son estos de Peri Pera. Tienen bastante colores, pero a mí me encantan los anaranjados. Y también el de Lily Aldridge se ve así como messy, no perfecto, como que comió una paleta anaranjado. Ponerlo así. Voy a poner este. Este es el Velvet. Se siente más hydrated. Hold on. Voy a tratar de decirlo. Hidratado. Para mis cejas voy a poner este de Milk, porque las tienen bien peinadas así. Para que se queden en su lugar. I'm probably like translating this so literally. Y pues ya, este es el look final. Ahora voy a hacer el peinado. Hice una trenza y con mi plancha así, para que se hace un poco crimpy. No sé si sirve este method, pero voy a tratar. Ok, ahora vamos a ver qué pasó aquí. A
little bit. Un poquito. Y lo tiene como un poco wet. Este producto es un pomade, no sé, pero se ve así. Y vamos, voy a... Y también voy a poner a mis puntas este oil, esta grasita, no sé cómo decirlo. Es chiquitita, mira, sacaron este que es para viajar. Y voy a ponerlo en mis puntas. Gracias por arreglarte conmigo. Mi español así todo chuequillo, pero estoy tratando. Yo sé que hay un pocotón de errores, pero nada más corrígenme ahí en los comentarios y pues así puedo mejorar y continuar haciendo videos en español si gustarías. The grammar is really rough. I know, that's like the hardest part for me, you guys. And for those of you guys who only speak English and are still following this, I hope you learned a little bit of Spanish. I mean, I'm not the best teacher. Don't follow my Spanish. But hopefully you like this look inspired by Lily Aldridge. I know it was highly requested on Instagram, so it's super easy and I think it's such a pretty, like, natural, beachy kind of a look. Give it a like if you liked it, and I will see you guys in my next video. Bye!